institucional del día de hoy, octubre. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Guillermo Espejo Bautista. Él es ingeniero geólogo egresado del Instituto Politécnico Nacional. Formó parte del Laboratorio Universitario de Geoquímica Isotópica LUGIS en el Instituto de Geofísica de la UNAM. Posteriormente, realizó sus estudios de maestría en Geología Estructural Tectónica en el Instituto de Geología de la UNAM. El doctor Espejo Bautista obtuvo su doctorado en el Instituto de Geociencias, especializándose en geoquímica y petrología. Actualmente se desempeña como investigador postdoctoral en este instituto. El día de hoy nos va a dar una charla titulada Fenómenos petrológicos durante el metamorfismo otoniano en el sur de México y los nuevos enfoques del proterozoico amazoniano mexicano. Adelante. Gracias, Quique. Bien, entonces voy a iniciar con la presentación que la tengo separada en tres bloques. Una introducción muy rápida acerca del concepto clásico de Oaxaca que ya todos conocemos. Un segundo bloque hablando ahora sí del tema principal, que son los fenómenos petrológicos registrados en este metamorfismo poniano, mal llamado metamorfismo poniano, del que les voy a platicar qué es. Y para terminar, algunos enfoques de nuevas líneas de discusión acerca del proterozoico amazoniano mexicano. ¿Y por qué hablo de proterozoico amazoniano? Bueno, sabemos que en México están expuestas rocas proterozoicas que aquellas que se sitúan al norte de este segmento, de este lineamiento que conocemos como el cinturón Huachita Maratón Sonora, que se formó durante la formación de Pangea, etcétera. Entonces, aquellos afloramientos o exposiciones precámbricas al norte de este cinturón son asociadas o están asociados al continente Laurencia. Mientras que aquellas que están de este lado, al sur de ese cinturón, las conocemos o entendemos que estuvieron asociados a otro continente conocido como Amazonia. Por eso hablo de proterozoico amazoniano. Y de esto es de lo que voy a hablar en este seminario. El concepto de Oaxaca, muchos ya deben de estar bastante relacionados con él. Se sabe que se originó como una serie de islas de arco cercanas a este continente de Amazonia, más o menos en el periodo caliniano del Mesoproterozoico. Y esas islas de arco se fueron aproximando a Amazonia y al mismo tiempo Amazonia se aproximó junto con Báltica, que es otro continente que ahora es parte de Europa. Y eventualmente, bueno, esa aproximación se ocurrió a lo largo de los periodos Estaciano y Esteniano. Eventualmente Oaxaca se acreciona a Amazonia y finalmente se produce la colisión continental entre Báltica y Amazonia, produciendo como parte del gran orógeno Grenville que configuró el supercontinente Rodiña. Oaxaca quedó atrapado como en el núcleo orogénico de este fenómeno metamórfico, alcanzando las fases de alto grado que conocemos como granulita, unos 750, 800 grados centígrados y unos 7 kilobares de presión. Este evento lo conocemos localmente como el orógeno zapoteco y a lo largo de la plática me voy a referir a él como el zapoteco. Muy importante recordar, este evento ocurre en el cambio entre el periodo esteniano y toniano, o entre las eras mesoproterozoica y neoproterozoica, entre 1000 y 990 millones de años. De hecho, el pico metamórfico más o menos lo tenemos registrado por aquí, 990. Ok. Los restos de Oaxaca están dispersos en la parte oriental de México, en el basamento proterozoico. Aquí, por ejemplo, lo conocemos como el complejo Novillo. Eso, no sé si lo alcanzan a ver, un fragmentito negro ahí chiquitito. Otro por aquí que conocemos como el Neix Nopala. Este otro más o menos pequeño es el complejo Quichicobi. Y el más grande de todas estas exposiciones, el complejo oaxaqueño que está aquí en el sur de México. ¿Okay? Este mapa muestro aquí, se ha venido actualizando en los últimos 10 años, se han agregado nuevas exposiciones precámbricas, como por ejemplo, este de aquí, Río Hondo, ya se conocía, pero se pensaba que era parte del complejo oaxaqueño, pero este año se hizo una actualización de sus edades y se han descubierto cosas nuevas interesantes. Este otro de aquí es la Sierra de Juárez, su componente precámbrica que conocemos como la Subcochotepec, vean ustedes
Qué amplia es, de hecho, es la segunda exposición más grande del Precámbrico después del complejo oaxaqueño. Por acá tenemos otros pequeños, la unidad Catarina, que la doctora Tatiana Valencia estudió en su doctorado, el complejo El Triunfo, que lo ha estudiado Bodo Weber y sus estudiantes. Y por último, vamos a hablar rapidísimo del Chuacús, que es este basamento principalmente paleozoico en Guatemala, pero que tiene algunas componentes precámbricas importantes. La Sierra de Juárez, que es principalmente del que yo les voy a platicar hoy, es este segmento litodémico, aquí coloreado de rojo, muy cercano del complejo oaxaqueño, vean ustedes. Y el 70% más o menos del complejo Sierra de Juárez es precámbrico. Son rocas que se formaron en un ambiente de arco continental durante el Mesoproterozoico y que tienen un evento metamórfico en el periodo toniano de alto grado, que es el que le llamamos evento toniano. Pero está mal llamado así porque el zapoteco también es toniano, ¿no? Pero Bodo identificó algunos indicios de este metamorfismo en Chiapas y se empezó a referir a él como el evento toniano. Entonces, en esta plática voy a hablar de este evento como toniano y el otro, el de Oaxaca clásico, es el zapoteco. Bueno, aquí tenemos un mapa del sur de la Sierra de Juárez. Lo que tiene color, ya sea rojo o naranja, es la parte precámbrico y lo que no tiene color es más joven, paleozoico principalmente. Y en este punto, aquí encontramos este tremendo afloramiento. Aquí está una pija como escala. Lo que observamos en este afloramiento es un pliegue enorme. Lo que está afectando es una migmatita. Em, lo que se está plegando son bandas leucocráticas, o sea, en tonos blancos. Esa es la parte eh, fundida, el líquido anatéctico que se produjo en esta migmatita, mientras que las bandas negras u oscuras son el melanosoma, que es la parte residual sólida que no se fundió. Si nosotros queremos buscar aquí, o sea, esos dos dominios configuran lo que llamamos el neosoma, la parte nueva que se forma. Pero la parte vieja, o sea, el paleosoma, si lo queremos buscar aquí, ya no lo encontramos. Que el grado de fusión de esta migmatita fue tan extremo, que de hecho la podemos caracterizar como una diatexita según la clasificación de Sawyer, en donde el paleosoma básicamente ya no existe. Eh, Características importantes es acumulación de leucosoma en las charnelas de los pliegues y la ausencia de foliación tectónica en el leucosoma. Eso lo que nos indica es que tanto plegamiento como fusión parcial ocurrieron de manera simultánea. Pero además, bueno, el plegamiento, vean ustedes, puede alcanzar incluso, puede formar pliegues isoclinales o muy apretados. Adicionalmente, algunas muestras, esta de aquí es la muestra 33 y va a ser eh, objetivo de análisis en este seminario. Tiene una textura milonítica muy bien marcada. Adicionalmente al plegamiento hay milonitización. Podemos ver esos dominios blancos, que es el leucosoma o los dominios anatécticos formados por cuarzo, plagioclasa principalmente, y el residuo oscuro está constituido por fibra. Vean que los dominios anatécticos forman estructuras sigmoidales, cuyos, digamos, ramitos que salen, colitas, también se pliegan y la intersección de esos pliegues forman otros planos que conocemos como planos C', que nos indican la cinemática de la deformación, en este caso de extrago. ¿Okay? Vamos de afloramiento a lo microscópico, ¿no? Esta es una fotomicrografía que nos muestra el fenómeno de fusión de esta roca y podemos confirmar que efectivamente en la parte del residuo lo que abunda es anfíbol y unos minerales negros que seguramente sean ilmenita. Mientras que podemos ver cómo se segrega la parte del leucosoma, la parte fundida, que es todo esto blanco. Em, por supuesto, hemos estudiado muchos circones de estas rocas. Esta es la 33. Esta es otra migmatita bastante lejana geográficamente de la otra. Pero no voy a entrar en detalle en cosas muy interesantes en los circones, pero vamos a perder tiempo ahí. Vámonos directo a las edades. En los dos casos, en las dos muestras, podemos ver núcleos, edades obtenidas de núcleos que interpretamos como heredados, núcleos o edades de núcleos que interpretamos asociados al protolito ígneo, que nos dan una edad entre 1063 y 1077 en las dos muestras. O sea, esa es la edad del protolito ígneo.
Mientras que los bordes recristalizados o los circones neoformados durante el proceso metamórfico nos arrojan edades de 952 y 940 millones de años. O sea, esa es la edad del metamorfismo. Podemos jugar con muchísimos elementos químicos para distinguir los circones metamórficos de los ígneos. Por ejemplo, aquí vemos que el torio disminuye en función de su naturaleza ígneo-metamórfica, pero también lo hacen las relaciones iterio-gadolino en este caso. Vean ustedes. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque este es un fenómeno bastante interesante. ¿Cómo funcionan las relaciones iterio-gadolinio en el circón metamórfico? Bueno, un circón magmático sano eh, incorpora tierras raras en la estructura del circón y incrementa de izquierda a derecha, que en ese mismo orden las tierras raras disminuyen su radio iónico y son más similares al circonio, que es el elemento que sustituyen en el circón. Entonces son más abundantes en el circón de izquierda a derecha las tierras raras. Principalmente a partir del gadolinio hasta el lutecio empiezan las tierras raras pesadas, son las que más abundan. Pero cuando un circón recristaliza o se forma en un ambiente metamórfico en cuya paragénesis hay granate, resulta que el granate es un mineral que le compite por las tierras raras pesadas. No le gana, pero sí le compite y le roba tierras raras pesadas. De manera que a partir del gadolinio, aquí, bueno, este es un diagrama de tierras raras, el gadolinio anda por acá, y a partir del gadolinio hacia la derecha, o sea, hacia el lutecio, comienzan a disminuir la cantidad de estos elementos en el circón que el granate se las está robando, se las está compitiendo. Hasta el punto en el que, de hecho, la forma que tienen esta organización de tiras raras llega a ser plano. De manera que cuando nosotros dividimos el iterio, podemos dividir el lutecio, si ustedes quieren, entre el gadolinio, pues eso nos da una razón de qué tan planos son esta organización de elementos. Cuando es totalmente plano, pues el valor de la relación es 1. Hay casos en que incluso es menor a 1. Pero nosotros, bueno, les había yo comentado anteriormente que aquí no hay otra cosa más que puro anfíbol, y si acaso ilmenita. ¿Dónde está el granate que nos está eh, disminuyendo las relaciones iterbio-gadolino en estos circones metamórficos? Estos de acá, pues aquí tenemos las relaciones del gadolíneo contra edad. Aquí están agrupados las edades metamórficas y vean ustedes que además se forman dos pequeños grupitos, ambos con relaciones menores a los interpretados como ígneos. Bueno, la hipótesis es la siguiente. Vean aquí este diagrama. En realidad no nos muestra el contenido de tierras raras, sino sus coeficientes de partición entre circón y fundido del cual precipita el circón. Cuando imagínense un fundido que está completamente nuevo, está apenas empezando a cristalizar, está rebosante de todos los elementos están disponibles. Y las primeras generaciones de circón o los núcleos que empiezan a cristalizar de circón, pues disponen de todos los elementos ahí en el fundido y se llenan de estos elementos hasta saciar su estructura cristalina. Pero conforme va evolucionando el proceso de cristalización, el fundido va perdiendo principalmente tierras raras pesadas, que son las que está asimilando el circón. De manera que las últimas capas de circón que cristaliza o las últimas generaciones de circones que precipitan, ya no van a encontrar suficientes tierras raras pesadas disponibles y entonces quedan empobrecidos en esos elementos. Okay. Cristaliza la roca. Ahora vayamos con esa misma historia, pero al revés. Esa misma roca ahora la empezamos a fundir. Y los primeros fundidos que se forman intercristalinos, o sea, entre las fases minerales, van a ser fundidos que se formen a partir de de las últimas partes que cristalizaron. O sea, son las partes más empobrecidas en tierras raras pesadas. Y si un circoncito por ahí queda atrapado en contacto con estos primeros fundidos y se equilibran, esos circones, ahora metamórficos, van a estar empobrecidos en tierras raras pesadas. Por ejemplo, este de aquí. Ah, no, bueno, un circoncito que esté por acá. Pero a medida que el fenómeno va avanzando, que la roca sí continúa fundiéndose, los, los productos anatécticos que siguen aumentando y se empiezan a unir entre ellos, que vienen de otras partes de la roca, etcétera,
ya comienzan a incorporar materiales más antiguos que estaban enriquecidos en este radio pesado. Entonces, por ejemplo, este circoncito de acá, que se equilibre con ese tipo de dominios anatécticos, pues tendrán un poquito más evolucionadas sus relaciones historio-gadolíneo con respecto a los que cristalizaron en la matriz sin tanto fluido anatéctico. Bueno, esa es una manera de poder entender por qué se empobrecen estas relaciones en circones metamórficos en ausencia de granate. Ok, la temperatura estimada a partir de este geotermómetro de titanio en circón, lo tengo graficado aquí, la temperatura en el eje Y con respecto a la edad. Y de aquí quiero comentar dos cosas. La primera, vean ustedes qué homogéneas son los contenidos de titanio en la estructura del circón y por lo tanto de las temperaturas. No importa si estamos viendo los dominios metamórficos o las herencias ígneas o heredadas. Este fenómeno se ha empezado a ver por todos lados y resulta que parece ser que cuando las temperaturas son suficientemente altas, la difusión del titanio en la estructura del circón es un fenómeno bastante eficiente, de manera que se resetea no solamente los bordes metamórficos, sino se resetea todo, incluso los núcleos. La segunda cosa que les quiero comentar de aquí es, bueno, pero las temperaturas estimadas en los bordes metamórficos sí tienen un significado geológico que se mantienen. Y vean ustedes las temperaturas que alcanzaron estas rocas, estas migmatitas, 839, 868. Son brutales esas temperaturas, son bastante altas. De hecho, son más altas que las del complejo oaxaqueño que no rebasó los 800 o los del zapoteco clásico de Oaxaca. Em, y estas temperaturas me hacen preguntarme lo siguiente: ¿cómo es posible que en el residuo de las migmatitas siga habiendo anfíbol estable a pesar de estas temperaturas? Normalmente el anfíbol debe registrar reacciones de deshidratación a medida que la temperatura supera los 750, 800 grados. La única respuesta viable a esa pregunta es que la fusión parcial ocurrió en condiciones de agua en exceso en el sistema. Cuando hay agua en exceso pasan dos cosas. Em, la primera es que el anfíbol no se deshidrata, se mantiene estable. Y la segunda es que la plagioclasa reduce su punto de fusión. De manera que en este caso lo que se está rompiendo para formar el fundido anatéctico es la plagioclasa. Y eso lo podemos demostrar químicamente. Vean aquí, este es un diagrama de tierras raras de los dos leucosomas que hemos estudiado. Aquí les pongo un diagrama de tierras raras de pura plagioclasa en estos lugares. Puede variar un poquito el contenido de tierras raras, pero vean la forma en la que se organizan los elementos. Son similares, con esa forma así como cóncava, con su anomalía positiva de europio. Es decir, el mineral que se está rompiendo y nos está aportando material para formar los fundidos, definitivamente es plagioclasa. Y el anfíbol queda prácticamente intacto. Ahora, si tratamos de saber ¿qué tipo de rocas son estos neosomas, estas leucosomas? Podemos utilizar este diagrama donde utilizamos mineralogía normativa y podemos darnos cuenta que estas rocas son trongemitas. De aquí la cosa se va poniendo muy interesante. Que resulta que las trongemitas son rocas que fueron extremadamente abundantes en el Arqueano, pero son bastante raras hoy en día. Las trongemitas forman un equipo con otro tipo de rocas, conocemos como tonalitas o granodioritas, pero no todas las granodioritas son de este equipo, tienen que cumplir con ciertos aspectos químicos. Y estas tres rocas forman una serie que les conocemos como TTGs. Las TTGs entonces fueron sumamente abundantes en el Arqueano, fueron las rocas que ayudaron a construir los continentes como los conocemos hoy en día. Hoy en día encontramos muy abundante el granito no era abundante en el Arqueano, sino eran las TTGs. Normalmente, los petrólogos que estudian TTGs no encuentran la fuente de donde provienen las trongemitas o tampoco encuentran el residuo que deja la fusión y han tratado de entender el origen de estas rocas de manera indirecta, a través de algunos elementos, ahorita les voy a platicar de estos elementos, o a través de modelos de experimentación, funden cosas en sus laboratorios o hacen modelos termodinámicos.
Nosotros tenemos el interesante descubrimiento de que estas migmatitas pues, son migmatitas de trongemitas. Nosotros estamos viendo in situ cómo se está formando una trongemita y cuál es el residuo que deja. Los petrólogos han entendido o han observado que las trongemitas o las TTGs en general están muy empobrecidas en itrio, en iterio, en niobio y en tantalio principalmente. Y la razón de ello es porque seguramente en el residuo había granate, el granate fracciona el itrio y el iterbio, pero también había rutilo, que el rutilo fracciona el niobio y el tantalio. Es decir, granate y rutilo en equilibrio son fases que únicamente ocurren en condiciones de ultra alta, o bueno, de mucha presión, arriba de 10 kilovarios, o sea, fases de eclogita. Entonces, las trongemitas o las TTG se piensa que vienen o que se forman en condiciones de muy alta presión y que son muy antiguas. Combi nos muestra aquí algunos componentes, algunos elementos, aquellas que tienen un símbolo de más menos, se tienen que cumplir para que sean clásicas TTGs tipo arqueanas, tipo de alta presión. Todos estos se cumplen en nuestras muestras, nuestras trongemitas de la Sierra Juárez, excepto el estroncio. El estroncio es un poquito más bajo de lo que debería de ser, pero esto pienso que se debe a que hay un poco de feldespato o de plagioclasa en el residuo que le fracciona el estroncio. Un estroncio para ti y un estroncio para mí, y se queda así dividido. Pero todo lo demás se cumple y vean qué niveles de empobrecimiento hay, por ejemplo, en el iterio con respecto a lo que debería de ser. O el litio, 20 ppm, nosotros no tenemos ni un ppm. Eh, pero la otra duda que surge es, ¿cómo pasa esto en una roca que no tiene granate nuevamente? Aquí estamos estudiando puras cosas sin granate, ni tampoco rutilo. El anfibio no fracciona esos elementos. En 2020 salió un trabajo en donde hacen un modelado termodinámico mucho más completo e incluyen la posibilidad de haber sistemas abiertos, o sea, donde los fundidos puedan migrar. Em, en este modelo consideran tres cosas. Las fases residuales, como granate rutilo. Segundo, la composición química de la fuente que se está fundiendo para formar las trongemitas. Y tercero, el grado de fusión. En mi opinión, el resultado de estas trongemitas pues es producto de altos grados de fusión en las migmatitas, ¿no? Por eso les decía yo al principio, estas son de atexitas, tienen grados de fusión extremos. Y lo que sucede, bueno, simplemente es que estos elementos finalmente son elementos incompatibles que se van con los fundidos. Y como no hay un residuo que los digamos, que los sostenga, pues el niobio, el tantalio, el iterio, el litrio se van con los primeros fundidos. Y si ese proceso continúa y se sigue sacando y sacando fundidos y se siguen quedando ahí cada vez más empobrecidos los materiales en estos elementos. Por lo tanto, estas trongemitas son el resultado de procesos de fusión extrema. Pero este es un caso, digamos, sui generis, ¿no? Porque podemos evaluar el origen de trongemitas de manera directa y no a través de modelos. Quizás alguien me pueda decir, oye, bueno, pero ¿y la presión? ¿Cómo estás tan seguro de que no fueron condiciones de alta presión? ¿Cómo puedes evaluar la presión? Bueno, para eso, bueno, antes de ello, las edades, ¿no? Yo no le platiqué las edades de estas trongemitas, básicamente son 954, 930 millones de años, que son prácticamente las mismas edades del metamorfismo que habíamos estimado en las migmatitas. Entonces, todo está congruente. Este, las relaciones iterio-gadolíneo, estas son las de las migmatitas, pero si agregamos las de los leucosomas, vean que son un poco más enriquecidas. Y esto fortalece un poco más mi hipótesis de que las relaciones iterio-gadolíneo tienen que ver con procesos de fusión. Las temperaturas, estas son las migmatitas, estos son los leucosomas, un poquito más frías, pero si lo vemos con respecto a la edad, vemos que se forma una forma así como cóncava, posiblemente tengamos un proceso de evolución de temperaturas en donde la máxima temperatura se alcanzó por aquí,
más o menos a los 942 millones de años. Necesitamos más muestras, por supuesto, para hacer más robusto esto. Y ahora sí, el tema de la presión, ¿cómo podemos acotar las condiciones de presión en este fenómeno metamórfico? Bueno, una herramienta súper útil es el modelado termodinámico. ¿Qué hacemos? Bueno, con la composición química específica de la roca, a través de softwares especializados, hacemos estos diagramas donde nos muestran campos en donde ciertos minerales o ciertas paragénesis son estables. Todos estos campos que yo les muestro aquí están por encima del sólidos, que es esta línea punteada, y todos ellos contienen un fundido asociado, además de los minerales que están expresados acá. Por ejemplo, en este campo vemos pargasita, que es un tipo de anfíbol cálcico, vemos plagioclasa, vemos ilmenita y vemos cuarzo. A partir de esta línea aparece la espinela adicionalmente. Eh, esta línea naranja que ustedes ven aquí predice la aparición de granate hacia arriba. Como nosotros no tenemos granate, pues este es nuestro límite superior. Esta línea roja predice la aparición de clinopiroxeno hacia acá, entonces funciona como un límite de temperatura, y esta línea amarilla predice la aparición de ortopiroxeno. Poco tenemos, entonces nos sirve también como un elemento de discriminación. Para acotar un poquito mejor, podemos agregar el termómetro de titanio en circón, que es esta línea, y esta línea entonces nos indica más o menos por dónde andamos. Y nos indica que estamos en este campo donde debería de haber espinela. La espinela no la he visto, pero habría que echarle un vistazo más detallado a las láminas o incluso ir a muestrear directamente los dominios residuales y ver si hay algo de espinela ahí. Eh, y nos permite acotar con estas otras curvas, más o menos condiciones entre 4 o 6 kilobares y 840 grados centígrados. Pero además, el cálculo nos permite asumir que hubo plagioclasa, un poquito de plagioclasa también en el residuo, lo cual confirma la razón de por cuál el estroncio anda un poco bajo en los hombres. Este, Ahora, teniendo ya esos datos, lo que sigue es tratar de inferir cuál fue el, em, el ambiente tectónico que pudo haber originado este evento metamórfico. Recordemos, es un evento de alta temperatura, bastante alto, o sea, casi rozando la ultra alta que empieza a partir de los 900, una presión moderadamente baja y un sistema con exceso de agua. Entonces yo propongo tres posibilidades. Una de ellas en zonas de subducción, por ejemplo, un arco magmático de bajo ángulo que podría formarse cuando un sistema de subducción va iniciando, la placa está calientita y entonces como que no se inclina tanto. Por ejemplo, en las inmediaciones de un continente recién formado, ¿no? Rodinia. Zonas de intraarco extensionales también nos permitirían tener condiciones de baja presión, alta temperatura, agua. Sin embargo, el problema con estos modelos es que no hay evidencia todavía de magmatismo entre 950 y 900 millones de años. Entonces, como que tentativamente podemos descartar este tipo de ambientes. Otra segunda opción pueden ser zonas de fusión cortical debido a ambientes postcolisionales. Y nuevamente, ¿no? Rodinia, Oaxaca, está ahí el orógeno y todo. Entonces, a veces ocurre que la corteza inferior se delamina y hay ascenso de material astenosférico súper caliente que puede fundir la corteza inferior. Podría ser este el caso, este es muy posible. Y una tercera opción, una zona de cizalla de escala cortical, un cinturón milonítico extremo, o sea, el límite de placas, porque en este tipo de escenarios el agua puede circular y nos puede mantener en exceso el contenido de agua para tener estas condiciones. Lo único que no me queda claro es si en este tipo de ambientes la difusión del calor sea suficiente para alcanzar la temperatura que hemos estimado. Entonces, bueno, está en proceso de entenderse esta parte. Aquí entonces la idea es que muchos dicen que con granate todo y sin granate nada, pero aquí tratamos de entender todo sin granate. Bueno, ya en la etapa final de esta presentación, quisiera yo hablarles de algunos datos adicionales. Em, Aquí les estoy mostrando un diagrama publicado por la doctora Tatiana Valencia acerca de la unidad Catarina. Vean ustedes que estas rocas son muy antiguas, pero tienen eventos de pérdida de plomo más o menos de 943 millones de años, que son similares a los que hemos calculado para este evento coniano.
Y luego otros eventos de pérdida de plomo ya prácticamente jurásicos. Pero evidencias de evento toniano y ausencia de evento zapoteco, ¿no? Vámonos más al sur, al complejo El Triunfo. Este es un trabajo de Bodo Weber, en donde nuevamente nos muestra edades de protolito, no tan antiguas como las otras, pero andan ahí por 1016, 1005, 1003, con eventos de pérdida de plomo en 965, 950 y este tan joven como 896 millones de años. Pues nuevamente es un precámbrico con evidencias del evento otoniano, pero ausencia del zapoteco clásico de 990 mil millones de años. Este de aquí es este lugar, son los meses del Río Hondo. Este trabajo lo publicó este año el doctor Solari. Vemos rocas de muy bajo grado metamórfico, a otras que incluso ni siquiera son rocas metamórficas, todavía son granitos. Eh, Tienen edades antiguas, ¿sí? De 1200 o 1020 millones de años, tienen pérdida de plomo principalmente durante el Pérmico, pero nuevamente no vemos ninguna evidencia del evento zapoteco. En este caso, incluso tampoco evidencias del evento otoniano. Y por último, en el complejo Chocús, aquí en Guatemala, este trabajo de Roberto Maldonado, él también concluye que estas rocas son proterozoicas, pero que no manifestaron el evento zapoteco. Y en este caso, tampoco el toniano. Roberto Maldonado concluye de esta manera ese trabajo, esto está chistoso. Él dice, bueno, lo que interpretamos aquí es que estas rocas proterozoicas se habrían formado quizás en un lugar lejano a la zona de sutura de Rodinia, y de esta manera se salvó de haber sufrido el evento granulítico. Y ese mismo año nosotros publicamos este trabajo en donde concluimos con otras palabras básicamente lo mismo. Y es padre cuando se determinan dos conclusiones idénticas en lugares tan distintos. Uno está en Guatemala, el otro en la Sierra de Juárez. Bueno, más o menos la idea es esta. O sea, aquí tenemos el evento orogénico de Oaxaca, en fases de granulita, formación de rodilla, etcétera, y todas estas rocas estarían en un lugar posterior, relativamente lejano. Lo que estamos tratando de entender con el evento otoniano es el metamorfismo posterior que sufren estas rocas. ¿Ok? Em, Bien, ahora, en términos de paleogeografía y reconstrucciones y análisis relativamente nuevos de discusión sobre Oaxaca, em, nos podemos hacer las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿realmente Oaxaca, así como lo concibió el doctor Fernando Ortega en el 95, es un basamento continuo por debajo de las rocas fanerozoicas en el este de México? ¿Realmente qué tan extendido es? Etcétera. Bueno, tratando de responder esas preguntas, podemos marcar esta línea roja, que lo que hace es separarnos de un lado aquellos elementos que tienen el evento zapoteco, dentro de ellos el complejo oaxaqueño. Ya vimos que estos del río Hondo caen de este lado. Huiznopale, Novillo claramente son zapotecos, van de ese lado. Pero aquí la pregunta es, ¿el Ichicobe también es zapoteco y qué hace de este lado? ¿Cómo llegó a a ese sitio? Podemos marcar algunos dominios, por ejemplo, de esta manera. Los colores grises nos indican presencia de bloques precámbricos tipo zapoteco, como estos, y complejo oaxaqueño, mientras que estos otros serían aquellos bloques que no tienen el evento zapoteco registrado. Em, lo primero que notamos es que el complejo oaxaqueño no puede continuar al norte de los neses del río Hondo, porque esos neses del río Hondo están en contacto mediante un contacto brutalmente de alto grado. O sea, estamos viendo ahí un contacto tectónico entre el precámbrico y el paleozoico, en el granito Cozahuico que estudió el doctor Mariano Elías. Y entonces no habría manera de que el complejo oaxaqueño continúe por debajo de esa estructura tectónica tan profunda. Entonces aquí podemos decir continuo Oaxaca, no, no es continuo, al menos no en su concepción clásica. Eh, Luego, podemos decir también que, bueno, si estos bloques no tienen el evento zapoteco, pero los que marco con azul tampoco tienen el toniano, entonces también los podemos como que discriminar en otros bloques. Y algo que dice siempre V. Martin, sí, sí, pero primero ciérrame el golfo, por favor, antes de seguir con tus reconstrucciones paleográficas.
ciérrame el Golfo y reconstrúyeme la Pangea. Entonces, bueno, para ello marcamos esta línea roja que representaría la gran estructura por la cual se entiende que el bloque de Yucatán se desplazó, rotó, etcétera. Entonces, si nosotros regresamos el bloque de Yucatán a una posición anterior, notamos las siguientes cosas. Primero, el Wichicovi está asociado realmente al Novillo y al Huiznopala, de ahí viene realmente. Segundo, la Sierra de Juárez está fuertemente asociada a los basamentos precámbricos de Chiapas. Y aquí sí, este es un gran dilema. ¿Qué pasa con el Chuacús? ¿Desde dónde venía? Y el Chortis, quién sabe. Aquí sí hay un problema de reconstrucción todavía. Si nosotros marcamos esta otra falla, posible falla que está expresada en rocas megalíticas jurásicas de la Sierra Juárez, y regresamos eso hacia el norte, posiblemente los gneisses del Río Hondo podrían estar asociados con rocas de Guatemala. Pero todo esto es un modelo, por supuesto, bastante en pañales, porque prácticamente estoy pensando en voz alta, falta mucho análisis y detalles por discutir, pero propiamente estos son las líneas de discusión recientes o que se están planteando sobre el Cámbrico mexicano. Por supuesto que con esto yo no estoy diciendo que hay que definir otros Oaxacas, que es Oaxaca y que hay que distinguir ahora, no sé, Chiapaquia, ¿no? No. Yo estoy diciendo que todo esto continúa siendo Oaxaca, pero que Oaxaca, el modelo clásico que siempre se ha contado de Oaxaca es solamente una tercera parte, que hay dos terceras partes más que se están comenzando a entender y que se están comenzando a añadir y a incrementar la historia de Oaxaca, eh, digamos, separándolo quizás en provincias o en bloques, si lo queremos ver así, pero todo es parte del mismo microcontinente fronteroso. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Sí, gracias por tu explicación, Guillermo. Tenemos tiempo para preguntas. En la gráfica donde pusiste los modelos, que estabas hablando todavía desde Rafael, ¿Cuál es? antes de eso, pusiste, habían los modelitos, creo que representaban zona o la minutita. Bueno, ¿De qué hablaban? nos estabas hablando como del modelo de ya cómo se generan tus migmatitas, creo. Eh, Bueno, yo creo que este. no, pero modelos tectónicos. Bueno, antes también quiero una pregunta. O sea, si tú dices migmatita y leucosoma, la migmatita también está formada por el leucosoma y lo pregunto también. Sí, claro, claro. Entonces, específicamente, ¿qué muestreaste como migmatita? Porque la migmatita tiene las dos cosas. O sea, Sí, tiene la leucosoma y el leucosoma. sí. ¿Qué muestreaste y qué estás marcando? Como, o sea, porque también mostraste una imagen donde decías aquí ya, o sea, están cosas súper o sea, que el leucosoma está en estas bandas y el melanocitoma está en estas bandas, y si es una roca tan heterogénea, entonces tendrías que mostrar una porción súper grande para poder. Tienes toda la razón, No. sí, sí. Y específicamente con el leucosoma, pues ya se entiende que es esta parte del rato, pero Ok. Sí, bueno, en esta fotografía podemos ver bastante bien separados las componentes del neosoma, ¿no? Que es el leucosoma y el melanosoma, que es la parte sólida eh, que queda como residuo. Como los dos son relativamente nuevos con respecto a lo que fue la roca original, por eso se consideran dentro del neosoma. Les decía yo al principio, aquí es muy complicado encontrar el paleosoma, o sea, el grado de fusión es tan alto que ya no vemos qué roca fue. Yo infiero que el paleosoma fueron anfibolitas, y la cosa que más cercana que pude encontrar a un paleosoma fue esto, porque aquí lo que vemos es no una separación todavía tan extrema de leucosomas y de melanosomas, sino que todavía están ahí como que in situ todavía, o sea, estos dominios anatécticos como que están formándose allí y no han migrado, o sea, el sistema está abierto, pero quizás no ha migrado tanto. Entonces, si quisiéramos reproducir una composición química
lo más cercano posible al paleosoma es esto. Pero no es estrictamente un paleosoma, ¿no? Esto ya está hundido completamente. Y yo creo que la otra que te pregunto está más cerca a las Mira, aquí hablé sobre los posibles tectónicos. paleogeográficos. Sí, pero sí, creo que después de eso. A ver, exacto. Ok. Entonces, ahí fue que no te entendí, o sea, tal vez entendí mal, pero bueno, está hoy el metamorfismo zapoteco, el evento zapoteco, y luego está el metamorfismo doniano, ¿cierto? Sí. Pero lo que entendí, o sea, aquí estás sacando las 8 de entonces, esta parte fue la que no entendí de cómo estás diciendo que sufrió este evento de no acá, en este momento. Bueno, este modelo es viejo. Este lo publiqué el año pasado. Y todo lo que les acabo de platicar hoy lo acabo de entender hace un mes. Entonces, em, yo tenía la idea en este momento de que esta suite Pochotepec, ¿no? Que había quedado en una parte posterior del frente orogénico granulítico. Y la idea aquí era simplemente tratar de saber qué le había pasado, por qué estaba metamorfizado acá. Y yo decía, bueno, puede ser dos cuestiones, o un evento, un ambiente tectónico extensional, que lo ilustro de esta manera, pero digo, cuando ves el plegamiento dices, seguramente esto fue compresivo también. Entonces yo dije, también cabe la posibilidad de que haya sido compresivo, pero aquí sí ya no entiendo por qué hubiera actuado solamente en esta parte y no aquí, por qué el Oaxaca no registró ese evento, etcétera. Entonces ahora, pues la idea es tratar de entenderlo a través de otros fenómenos. Por ejemplo, un fenómeno de subducción, quizás llegue por acá, ¿no? Los magmas o la parte de Intraalco que de este lado, que nos afecte solamente la parte posterior, o que la parte de la delaminación de la base de la corteza haya ocurrido en este sector posterior también, por acá el astenospheric upwelling, ¿no? En esta zona, dejándonos intacto Oaxaca, en fin. Todo esto está, por supuesto, en proceso de evaluación y de entendimiento, ¿no? Pero así es como más o menos lo estoy imaginando. Ahora no, ya no creo, el compresivo me parece ya que no tiene ningún sentido, por la presión fundamentalmente es muy baja. Podemos descartar ese escenario. Sí. Bueno, muchas gracias, Memo. Justamente en este tema del ambiente tectónico y tú presentas tres hipótesis. Sí. Y no sé si pensar en tres hipótesis que son los casos extremos de ambientes tectónicos, o por qué no pensar en una mezcla de Puede ser, claro, puede ser una mezcla. Sí, sí. transgresivos, transtensionales. No Sí, sé si lo has considerado. sí, sí, desde luego. Aunque fíjate, por ejemplo, quizás no podríamos mezclar el de zonas de cizalla con el ambiente de colisión, porque Por la presión. sí, porque las estructuras que se ven en este escenario son milonitas desarrollando esas estructuras C primas, el plegamiento tan intenso. Yo infiero que la milonitización fue transpresiva, si es que ocurrió, tuvo que haber sido transpresivo. Entonces, Pero si hay transpresión o un ambiente transpresivo, posiblemente ya no estaríamos en los 4 o 6 kilobares, tal vez posiblemente ambientes de mayor presión. ujú. No Eso sé no lo sé, ¿eh? Habría que ver modelos de qué tanta presión se puede qué alcanzar tanta en un presión. sistema Y ahí va mi transpresivo. segunda pregunta. En el caso de los anfíboles, ¿explicas la inhibición de la fusión parcial o del desprendimiento de los La anfíboles, deshidratación los del anfibio. anfíboles Sí. por el exceso de agua? Sí. Y entonces, pero los estás modelando como anfíboles muy someros, o esos anfíboles también pueden inhibirse su fusión por una alta presión o no. O sea, Pueden, quiero saber por qué no necesariamente hay un efecto de la presión en la inhibición de la fusión parcial de los anfíboles. ok, sí. No, mira, eso lo podemos ver aquí en el modelo este. Si incrementamos la presión,
del sistema con las mismas características, sí que se desinhibe, O se promueve, digamos. se promueve, sí, la deshidratación del anfíbolo. Forzosamente comienzan a aparecer fases anhidras como el clinopiroxeno y el granate en este caso. Pero tienen los anfíboles intactos, ¿no? Eso- Tenemos en los anfíbolos intactos, entonces no podemos pasarnos de este límite, no podemos pensar en que la presión fue superior. Ni tampoco menor, porque a menor presión también aparece el ortopiroxeno, ¿no? Por eso estás entre los 4 y Por 6 eso, sí, kilobares. Sí. sí, 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 sí. Sí, es que me surge la duda por qué necesariamente solamente el agua o el exceso de hidratación es el fenómeno o Bueno, el fíjate factor que que inhibe podemos hacer un experimento acá, y de hecho lo hice, obviamente, en el caso. Podemos hacer este modelo con agua no en exceso. Generalmente los fenómenos metamórficos de este tipo se modelan tratando de tener el agua justa para modelar la composición química en este momento de la roca. Generalmente, bueno, cuando hacemos análisis sí, de rayos X, de elementos mayores, nos viene ahí la pérdida por calcinación, que es la parte, en este caso representaría el agua contenido en la estructura del anfíbol, y generalmente se utiliza ese valor para modelar estas cosas. Si nosotros le metemos ese valor a este modelo, los campos cambian. Y entonces, con estas mismas condiciones, sí veríamos ya bastante reducida la cantidad de anfíbol y ya veríamos la presencia de clinopiroxeno en estas condiciones metamórficas. y el exceso de agua no promovería la disminución del punto de fusión de toda la roca en general. Yo creo que sí, Y es que sí. tú O sea, el explicas sólido esto. aparecería un poco más, Ajá, jalaría en sólidos. se viene más para acá con más agua. Sí. Exactamente. Para allá, Ajá, sí. bajaría Sí, sí, hacia baja, los sí, claro, baja, baja, baja. y eso Sí, también contribuiría a explicar que el principal factor que promueve la fusión es la temperatura, sí, simplemente por heat transfer, ¿no? Transferencia sí, de calor, sí, pero el exceso de agua lo podría cambiar. sí, sí. Entonces necesitas menos presión para poder fundir. O sea, sería más o menos mi pregunta, si se puede documentar que hay un exceso de agua en estas condiciones. Se puede comentar que haya un exceso. Documentar ese exceso de agua, o sea, ¿cómo lo documentas? También porque el anfíbolo está presente, el anfíbolo es estar, entonces el anfíbolo es, si fuera en condiciones anhidras, el anfíbolo se estaría deshidratando, o sea, te estarías consumiendo el anfíbolo para poder producir el Sí. fundido. Sí, sí, o sea, partimos de la mineralogía que está presente en la roca. Partimos de la ausencia de fases anhidras y vemos que el anfíbolo está presente a esas temperaturas y no hay de otra más que modelar con exceso de agua, porque si no, no sale. Muchas gracias, Manu. Sí. Sí, muy interesante. Gracias, Bueno, gracias, pues Jaime. ha terminado el tiempo para las preguntas. Entonces, le damos las gracias al doctor Guillermo. Hasta luego. Muy bien, esperamos la que examinar dentro de 2 semanas. Gracias. Gracias.